Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Comepiedras. Como podéis imaginar por este entorno, este es un nuevo episodio dedicado al proceso de revisión de los cachés. La idea inicial que tenía, como visteis por vídeos anteriores de esta temática, era hacer una serie de episodios en los que fuera explicando en detalle el proceso de revisión, cómo lo revisamos, etc. Pero me he dado cuenta que probablemente eso no sea del todo interesante. Más que nada porque os estaría explicando a lo mejor cosas que ya sabéis o que sencillamente no os interesan. Sin embargo, en los comentarios muchas veces hacéis preguntas o hacéis comentarios que reflejan lo que realmente os interesan. También en los eventos, cuando algún jugador se aproxima con una pregunta concreta, es cuando se demuestra realmente cuáles son esos temas que interesan. Así que estos episodios lo que voy a hacer es dedicarlos a responder preguntas concretas o comentarios concretos que recibimos y que viene bien que tengan una explicación. También viene bien que lo explique en un vídeo dedicado a ello, y no solamente como respuesta a uno de los comentarios que aparecen en los vídeos del canal, porque ahí quedan un poco como perdidos. Y muchas veces también es cierto que esas preguntas o comentarios se hacen en vídeos que no tienen relación, con lo que buscarlos es bastante complicado. En cambio, estando en un episodio con un título concreto y mucho más fácil de buscar en el contenido del canal, pues yo creo que facilita la labor de encontrar respuestas a esas preguntas que hacéis. Y vamos con este primer episodio con una pregunta muy concreta que ha llegado este mes y que nos lo han hecho. Os lo voy a leer, aunque lo ponga aquí en la pantalla. Y es un comentario más que una pregunta. Dice: me ha llamado la atención que activaras un caché sin fotos ni listing, solo una frase que no describe nada. Pues es muy buena observación. Y es algo que a nosotros como jugadores también nos sorprendía. Decíamos, bueno, pero a ver, ¿para qué están los revisores? ¿Cómo ha publicado este caché tan malo en general? En la ficha, en el contenido, etc. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. En el proceso de revisión para publicar un caché, los revisores no evaluamos la calidad de los cachés. En primer lugar, porque es una cosa relativamente subjetiva. ¿Qué es lo que hace bueno un caché? Lo que para uno es lo que debe ser, para otro no lo debe ser. Es decir, aquí habría muchas opiniones al respecto. Así que los revisores lo único que revisamos es que el caché cumpla las directrices para esconder, esas que están publicadas en la web y que podéis consultar. Y ahí, en esas directrices para esconder, no se habla para nada de la calidad de los cachés, ni del contenedor, ni del escondite, ni del lugar, ni tampoco de la ficha. Es cierto que a veces sí que podemos entrar para obligar a un jugador a cambiar la descripción que escribe en la ficha del caché, pero es porque incumple alguna de las directrices. Por ejemplo, hace publicidad, hace apología de alguna causa, incluye material ofensivo. En esos casos sí que tenemos que entrar porque eso está en las directrices. Pero si está mal escrito, si tiene faltas de ortografía, si la ficha es muy pobre y ni siquiera incluye fotos, etc., en eso no podemos entrar. Lo máximo que podemos hacer, y lo hacemos, es recomendarle al jugador que modifique esa ficha cuando sea posible y la haga algo más atractiva. En cuanto a que esconde en un lugar que no tiene ningún interés y que el contenedor es malo, nosotros no podemos hacer gran cosa. Lo único, por ejemplo, en el caso de los contenedores, lo único que podemos entrar es si están utilizando un contenedor que está prohibido por las directrices para esconder. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, los contenedores de vidrio. O si esconden en un muro de los que se desarman cuando van los jugadores a buscar. Esos están en las normas locales de España y de otros muchos países, está prohibido. En esos casos sí que entramos a evaluar el escondite o el contenedor, en esos casos muy concretos. Pero en el resto, si ha utilizado un bote muy malo, lo ha escondido en cualquier parte, es un sitio feo, en eso no podemos entrar. Es decir, no me voy a repetir más veces porque si no va a resultar esto muy pesado, es volver a lo mismo. En el proceso de revisión se revisan exclusivamente las directrices para esconder que están públicas en la web y no entramos en revisar la calidad de los cachés, ni de los contenedores, ni del escondite, ni de la ficha.
Espero que con este episodio os haya aclarado un poco esta cuestión. Y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, algún comentario que hacer, pues ahí tenéis los comentarios, escribirlos e intentaré, desde luego, respondo siempre a los comentarios que se hacen en los vídeos directamente a quien hace la pregunta, y si la pregunta veo que tiene interés general, pues formará parte de uno de estos episodios. Pues nada, ya con esto y un bizcocho, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!